Bien, muchas gracias. Saludos, don Jason, señoras y señores diputadas, diputados. Gilbert Díaz, presidente del Sindicato Auténtico del Magisterio Nacional, SEC. Me acompaña Georgina Alvarado, que es la secretaria general del SEC. La exposición, vamos a aprovechar los 20 minutos que tenemos, porque es importante. Agradecemos esta oportunidad de poder nosotros dar a conocer, hacer la exposición de la propuesta educativa que fue elaborada por nosotros y nuestros autores principales, que son los docentes, conocedores de la realidad de la educación. Todo un proceso que tuvimos para la construcción de esta propuesta, que también le habíamos comentado en las anteriores reuniones. Entonces, para aprovechar el tiempo, voy a darle la palabra a la compañera Georgina para que haga la exposición de nuestra propuesta educativa. Bien, buenas tardes, señoras y señores diputados. Primero que todo, agradecer el espacio. Georgina Alvarado Díaz, secretaria general del SEC. Agradecerles el espacio que nos han brindado esta tarde, y como el tiempo es breve y apremia un poco entrar en discusión, vamos a iniciar con la contextualización. Algunas filminas las voy a saltar, por lo que desde antemano les pido las disculpas del caso, y si se requiere profundizar, con mucho gusto en la sección de las preguntas. La política pública alternativa que ustedes tienen en mano y que les fue presentada en la última comparecencia que se nos abrió en esta comisión, fue construida mediante un proceso de consulta con todas y todos los representantes o una muestra significativa de representantes de la afiliación o de la membresía del SEC. Fue un documento que tuvo una primera inducción por parte de un grupo de expertos, donde participaron miembros del Consejo Superior de Educación, miembros de Colipro, del CONARE, perdón, no del Consejo Superior de Educación, de CONARE, de Colipro, algunas autoridades del Ministerio de Educación Pública y afiliación en general de distintas ramas. Ustedes saben que el SEC es un sindicato industrial que aglomera representatividad no solamente de Magisterio Nacional docente, sino que también toma en consideración los aportes de puestos administrativos, por lo que una vez que se realizó esta primera etapa, se llevó a consultas de estructuras zonales, que es la dirigencia nacional propia del SEC, y consultas más abiertas con afiliados y no afiliadas del SEC, con el fin de tener una mayor aportación de parte de las personas trabajadoras desde el quehacer pedagógico y desde las vivencias cotidianas. Se fundamenta en un marco referencial retrospectivo de la situación del sistema educativo costarricense, donde hablamos, ¿verdad?, desde su fortalecimiento hasta los principales retos que se han presentado. No voy a profundizar, ustedes lo tienen en la justificación, y nos vamos a ir básicamente al tema de las características de la propuesta. Históricamente, las políticas educativas de educación se han elaborado en el Ministerio de Educación Pública y en cascada han llegado a implementarse en los diferentes centros educativos a través de los procesos de formación. Esta propuesta educativa es importante y está legalmente validada porque se crea totalmente de una manera disruptiva desde las bases. Son las y los trabajadores de la educación quienes trabajaron en círculos de estudio importantes y en procesos de reflexión importantes para poder construirla de manera contextualizada y de manera asertiva. Por lo tanto, esta política sí cumple con los parámetros específicos que requieren o que oficializan la construcción de las mismas. Además de esto, como les dije, de manera participativa, integra las diferentes dimensiones. Por primera vez, una política educativa aborda temas propios de la educación costarricense, temas propios de la búsqueda de mejoramiento y calidad educativa, pero también integra las necesidades laborales de las personas trabajadoras, que no pueden dejarse de lado, porque si bien es cierto, el estudiante es la persona centro del proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo dicta nuestra actual política, la persona docente también, y los actores sociales que están alrededor de la educación también son importantes. Está formulada con enfoque de derechos humanos, género, diversidad, interculturalidad, accesibilidad,
y además de esto es viable en su implementación. Se centra en la superación de los principales obstáculos o las principales limitaciones que nosotros encontramos y que están afectando la calidad de la educación. Rápidamente, algunos de los problemas identificados, ustedes, tengo también el conocimiento y la certeza de que lo han discutido abiertamente, con muchísima preocupación en distintas disertaciones. Toca los temas del déficit de los aprendizajes evidenciados en los últimos informes del estado de la educación, que al igual que ustedes nos preocupa muchísimo a nosotros también, las debilidades imperantes en la formación docente, ahorita vamos a profundizar en ese tema, la dificultad en la evaluación de los aprendizajes que actualmente está centrada en resultados meramente cuantitativos y no en procesos cualitativos que permitan una mejora constante, en la precariedad de las personas trabajadoras, principalmente por los recortes y las leyes que se han aprobado últimamente que vulneran sus derechos, el deterioro de los mismos, la falta de implementación del enfoque de derechos humanos que ha sido cercenado por políticas y por iniciativas de la actual administración, o por lo menos en los últimos 3 años ustedes también lo lograron evidenciar, la limitada pertinencia de los territorios indígenas y tribales, que también tenemos que mencionarla, la falta de implementación de enfoque de derechos humanos y el evidente incumplimiento del 8% que está vulnerando también no solo el acceso a la educación, sino las condiciones de los centros educativos. Ahí ustedes también dentro del documento pueden ver algunos de los enfoques que tampoco voy a profundizar, pero dentro de los más valiosos para nosotros está la reinserción educativa, que requiere ser analizada con total responsabilidad, porque muchos de nuestros estudiantes, debido a los recortes presupuestarios en estos momentos, se nos están escapando de las manos. Ustedes saben, ¿verdad?, que ante el recorte de becas, muchos de los muchachos o limitan el seguimiento y la continuidad dentro del sistema educativo formal y se cruzan a la acera de aquellos que ofrecen oportunidades de menor pertinencia para su vida, pero de mayor accesibilidad económica, que se vuelve más llamativo cuando el hambre llama a la puerta. El enfoque multidimensional quiere decir que tomamos en consideración todas las variables económicas, sociales, que deben ser tomadas en cuenta para la formación integral del estudiante, de la persona estudiante, el ambiental, humanista, derechos humanos, demás, que tampoco voy a centrarme por el tema de tiempo. ¿Cuáles son los principios de nuestra política? El diálogo y la concertación social, que tan lastimado y tan lacerado está el día de hoy, la búsqueda de equidad, y no solamente hablamos de género, hablamos de integridad humana, hablamos de derechos humanos, la sana convivencia, que está en total y absoluta desventaja ante la priorización a veces de procesos administrativos sobre la convivencia y la formación integral del estudiantado, y la ética que se requiere también en la formación y en los procesos educativos. ¿Qué aspiramos? ¿Qué aspiramos las personas que construimos esa política educativa? Bueno, pues una educación de calidad, inclusiva y humanista, que nadie se quede atrás. Un desarrollo oportuno de las tecnologías de información y de comunicación, que actualmente, y que en la pandemia al menos se logró evidenciar el rezago tan lamentable y tan dramático al que se tuvieron que enfrentar estudiantes por la falta justamente de las competencias en estas áreas. La necesidad de volver a la formación inicial y continua. Nosotras y nosotros tenemos también mucha preocupación sobre la acreditación de las carreras de educación en el SINAES. Hay actualmente también que revisar esto, y hay que revisar también el tema del DIE, el tema el Departamento de Formación, que también tuvo recortes importantes y que además de esto ha tenido serias complicaciones para promover la formación continua de los docentes. El respeto a la identidad cultural de los pueblos, como lo dije, indígenas y tribales, y la educación inclusiva en todas sus esferas. Hablamos estudiantes con algún tipo de requerimiento especial, como aquellos que tienen también requerimientos por sobredotación. Ejes estratégicos, vamos a centrarnos aquí un poquitito. Primero, centrarnos en la necesidad de generar un modelo pedagógico contextualizado. Ese modelo contextualizado tiene que tener en cuenta
la necesidad de respetar la autonomía de las diferentes regiones sin perder en cuenta la búsqueda del desarrollo integral de la persona estudiante que se desea a nivel país, y que históricamente había colocado a Costa Rica como un país referente ante los demás de América Latina, justamente por la calidad de la educación. Los programas de estudio que deben ser revisados, hay programas de estudio que están trabajando las habilidades y tienen una evaluación por competencias. Hay programas educativos que están generando rezagos importantes en los estudiantes, principalmente, ustedes lo han visto, también lo han discutido, de primer grado, donde la lectura no es prioridad, y también reconocemos, en base a los estudios y en base a las discusiones que se generaron en la construcción de esta política, la plasticidad cerebral del estudiante prácticamente tiene que ser explotado antes de los 7 años de vida y no cercenado y limitado por programas ocurrentes que están limitando el desarrollo integral. El planeamiento didáctico, que también ha sufrido cambios importantes, se generan programas que quizás no dan o no llevan la inducción oportuna para que todas y todos hablemos el mismo idioma. El calendario escolar, que a veces está saturado de actividades, de festividades, pero que no generan espacios reales de construcción pedagógica, y lo que generan es saturación en la labor docente. Los procesos de evaluación, en la misma política educativa nosotros hablamos, se debe crear un sistema autónomo adscrito al Ministerio de Educación Pública que permita también generar procesos de evaluación integral. Se ha priorizado la evaluación sumativa, se han priorizado los resultados, y vemos las discusiones últimamente sobre pruebas PISA, sobre pruebas CERCE, pero ¿qué pasa sobre las mismas funciones de la evaluación que están en el reglamento de la evaluación? ¿Qué pasa con la función diagnóstica? ¿Qué pasa con la función formativa? La estamos dejando de lado, y eso es en realidad lo que permite, al fin de cuentas, que el estudiantado adquiera las habilidades, las competencias y los conocimientos necesarios. La atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales nos preocupa muchísimo. Se están cerrando códigos de aula integrada, se están reubicando estudiantes en aulas regulares, y entendemos que la educación de calidad tiene que ser para todas y todos, pero esa educación de calidad también requiere el acompañamiento, la inversión y la formación necesaria para que todas y todos logren alcanzar procesos educativos de calidad. La educación técnica es una alternativa para aquellos estudiantes que no van a poder terminar con carreras universitarias, eso es una realidad. La educación técnica se convierte también en un motor esencial de la dinamización económica, y si no nos centramos en el fortalecimiento de la misma, difícilmente estos estudiantes cuyas profesiones, cuyas aspiraciones se centran en el desarrollo de competencias en esta área, pues van a limitar también su reinserción en el mercado laboral. Los subsistemas de educación indígena requieren una mirada objetiva y una mirada responsable por parte de quienes ejecutan la política educativa, y además de esto, requerimos que esa malla curricular que se implementa dentro de los diferentes territorios indígenas respondan a la realidad, porque hay algunos que ni siquiera tienen dentro de la implementación de sus programas un respeto sobre la autenticidad de sus territorios. Vemos de último el punto del cooperativismo y el sindicalismo y la seguridad social. Compañeros y compañeras legisladoras, no podemos dejar de lado la excelente manera en que se maneja en los centros educativos el modelo cooperativo. Y a veces se deja de lado la seriedad con la que se debería asumir este modelo. Este modelo le permite a los chicos desde pequeño entender qué es el ahorro, entender cómo trabajan las inversiones y entender cómo se puede subsistir con modelos alternativos siempre y cuando se trabaje de manera coordinada. En primaria y en secundaria tenemos experiencias muy exitosas, pero requieren también de una seriedad en el nombramiento de esas personas docentes, pues muchas veces son recargos que pasan de largo, ¿verdad? Y que requieren también de una continuidad para que ese modelo de centros educativos que está siendo exitoso no caiga ante una eventual movilización de personal. El tema de la seguridad social, nosotras de ahí estamos aquí, creo, personas etarias con una similitud etaria que recordamos cuando en las lecciones de cívica nosotros hablábamos un poco del tema de seguridad social. Al día de hoy hay que revisar qué tanto se profundiza en esos temas, porque muchos de los jóvenes desconocen
el modelo social de nuestro país, desconocen la necesidad de defender y de respaldar la seguridad social como un modelo solidario también que permite proteger a los más vulnerables. Y en el tema del sindicalismo, al menos el SEC tiene iniciativas de celebraciones importantes como lo es el Día de la Persona Trabajadora Bananera, donde se gestan y donde se profundizan cuáles son esas luchas colectivas importantes y por qué se dieron. La formación docente, bueno, como lo dije al principio, la inicial, la continua, la sostenida. El IDP pasó en el 2019 de tener un presupuesto de 4.000 millones de colones a 500 millones de colones, y eso hay que observarlo con muchísima preocupación. ¿Queremos educación de calidad? Pero estamos recortando en la inversión que se requiere para formar docentes. Entonces, es una cuestión que se tiene que profundizar y que requiere también de un fortalecimiento por parte de esta política que dicte las normas, que dicte las líneas y que le apueste a la calidad de la educación desde la formación docente. También necesitamos incluir el manejo de las tecnologías de la información, de los aprendizajes y del conocimiento y de la inteligencia artificial, que Costa Rica no se quede atrás dentro de estos temas. La política educativa actual no la tiene, esta que se construyó lo aborda de manera integral. La necesidad de promover una sana convivencia, el promover los valores sociales y promover la salud dentro también del ejercicio de esa política y el planeamiento de las actividades que permitan fortalecerlo. En temas de presupuesto, infraestructura, equipamiento educativo, nosotros tenemos que decir, bueno, nos preocupa y aquí les dejamos la tarea de la asignación del presupuesto para el próximo año. Nosotros ahí de manera extraoficial, ¿verdad? Estamos conociendo que cerca de un 4.9 sería, ¿verdad? Más o menos lo del próximo año. 4.9, 5 algo, por ahí anda, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué es lo que se va a presentar y levantar la bandera en la defensa de ese presupuesto. Las escuelas se nos están cayendo. Los centros educativos están en este momento enfrentando problemas por recortes de agua, luz, servicios básicos que no pueden seguir siendo cercenados. Si nosotros estamos hablando aspiracionalmente de incorporar las TIC, de incorporar inteligencia artificial, no podemos hacerlo si hay un recorte presupuestario tan profundo, tan lamentable y tan dramático en lo que viene para el próximo periodo. Es necesario, además de esto, trabajar en el fortalecimiento de los comedores escolares que también han tenido recortes o ataques importantes. Derechos y garantías laborales, bueno, ni qué decirles a ustedes, ¿verdad? Que nos han tenido a nosotros en las puertas, creo que a lo largo de todo el año. La necesidad de que se respete el reconocimiento de los procesos salariales de carrera profesional, que se trabaje la estabilidad laboral y que se trabaje, además de esto, la atención de la precariedad laboral. Y ustedes dirán, ¿precariedad laboral en qué? Bueno, servidores de comedores escolares que están en este momento con nombramientos tercerizados, están con nombramientos por medio de juntas de educación, que no se sabe si se va a tener continuidad o no. La estabilidad laboral para ellas es un sueño de los justos y no podemos caer en ese juego. El tema del interinazgo, tenemos que también repetirlo, aunque por medio del transitorio 9, la ley de empleo público se logró concretar, tenemos que señalar también que eso se concretó porque el SEC desde hace muchísimos años viene trabajando el impulso de la asignación de plazas en propiedad para esas personas que tenían nombramientos prolongados, porque habían muchas y muchos que se jubilaban sin tener esa seguridad laboral. El tema de los incentivos y las condiciones laborales justas, bueno, pues también se tienen que repensar. Y el tema de la carga laboral en las escuelas. Nosotros tenemos la ley 8220, que es la ley de protección al exceso de trámites, y es una ley que nadie sabe dónde está, pero nadie respeta, porque el Magisterio Nacional sigue teniendo problemas excesivos en recarga laboral por temas de tramitología. ¿Cómo vamos a gestionar esta política pública alternativa? Bueno, tenemos un plan de comunicación que nos va a permitir implementarla, pero necesitamos, además de esta, la participación de esta propuesta por medio de todas las autoridades políticas, legislativas, administrativas, fuerzas vivas, para poder darla a conocer y para poder implementarla. Necesitamos, además de esto, que las juntas de educación se apropien de sus funciones dentro de esta política y dentro de las líneas de acción del SEC,
encontramos también espacios de formación para las juntas de educación, porque un director con una junta de educación que no tenga las competencias, que no tenga las habilidades, que no tenga el conocimiento, difícilmente pueda llegar a puerto seguro, máxime, ¿verdad?, con estos recortes presupuestarios importantes. Esta política educativa le apuesta a la formación de las juntas de educación, y también tengo que decirlo porque las cosas buenas también se dicen. El SEC trabaja en formación de juntas de educación. Ya tenemos un año de estar trabajando en esto y es algo a lo que le apostamos. El SEC no solamente está aspirando a una educación de calidad en el papel. Venimos trabajando seriamente con una serie de iniciativas. Por ejemplo, en temas de formación, en temas de extensión, en temas de alternativas pedagógicas, también tenemos proyectos importantes que les queremos dar a conocer a ustedes en momentos oportunos. En temas, por ejemplo, de indigenismo, cuando hablamos de contextualización, ya nosotros venimos trabajando con unas revistas importantes que permiten recopilar información de territorios indígenas y no se queda en los territorios. Lo importante es que esto se va a todo el país en material concreto, revistas pedagógicas con el fin de que los niños y las niñas conozcan de la identidad del ser costarricense más allá de lo que se explica en un contenido, sino que también se aborde en material pedagógico interactivo. Retos, bueno, como costarricenses, esta educación pública que al día de hoy ustedes están protegiendo, porque no me cabe la menor duda de que aquí compañeras y compañeros en distintos momentos han disertado en favor de la defensa de la educación pública, requiere organizar y garantizar una educación de calidad, una educación equitativa, una educación inclusiva para todas y todos, y el SEC en este momento les deposita a ustedes este documento, este insumo, y esperamos que ustedes de manera responsable también se apropien de la misma y nos permitan impulsarla, mejorarla y posicionarla como nuestras y nuestros compañeros lo aspiraron en el momento en el que se sentaron a trabajar y a construir esta política pública alternativa. Como bien, así rápidamente ha hecho la compañera Georgina la explicación en general de lo que contempla nuestra propuesta educativa, el cual es una gran preocupación, y nosotros descansamos la confianza en ustedes como Comisión de Educación con el tiempo que les queda. Tratemos de dejar algo, de verdad, que a futuro esté marcando la seguridad y el futuro de nuestros jóvenes y niños. Quiero decir algo que rápidamente dijo Georgina, no sé si ustedes lo saben. El presupuesto para el 2026 más o menos es un 5.2% lo que va a quedar para el 26 el presupuesto de educación. Pero lo más lamentable de esto es, no sé si conocen, que Hacienda le está pidiendo, vamos a buscar esa carta, no sé si la tienen o conocen, le está pidiendo no voy a decir Hacienda, Nogui, que es el que cree que tiene el control aquí de hacer lo que le da la gana, está exigiéndole al Ministerio de Educación. Recuerden que la última negociación que se dio ahorita con el FES fue del 1.0.5. Pero ese 0.5 se lo está exigiendo al Ministerio de Educación, que sean ellos que ese presupuesto cojan ese 0.5 para el FES. O sea, que sea el ministerio que lo cubra. O sea, que son cerca de 17.480 millones que le quieren quitar a la educación para cubrir eso que negociaron con el FES. Y aquí quieren ponernos a pelear. Porque es una estrategia tan vil de ponernos a pelear que, las universidades están desfinanciando, que la educación básica o las universidades están desfinanciando el presupuesto de la educación básica. No, nosotros hemos dicho aquí y no nos pueden poner a pelear. La educación lo vemos desde el punto integral, del punto de vista integral, desde que iniciamos en las escuelas, desde preescolar hasta la superior. Esa es la educación pública. Entonces, con ese jueguito, y nosotros aquí lo denunciamos, no puede ser. Es más, señoras y señores diputados, diputadas, el presupuesto que se aprobó el año pasado, ahí está congelado todavía 37.000 millones que se otorgó
Nogui, de decir no entregamos. Y por eso nuestra propuesta podrá recoger muchos y proponer muchas soluciones a la educación. Pero si esto no va amarrado al presupuesto necesario, vamos a seguir en decadencia. Entonces, en esto seguiremos nosotros dando nuestra lucha y exponiendo donde siempre tengamos que hacerlo. Por eso estamos muy agradecidos que hoy nos recibieran, pero construyamos, de veras construyamos algo que este país necesita hoy. Y rompamos las mentiras, porque ahora están diciendo, no, que en muchos años este es el presupuesto más alto que se recibe en educación. Ahí van a haber como 160 mil millones que los tiene Casa Presidencial ahí guardaditos para empezar lastimosamente, a seguir engañando al pueblo y a seguirlo comprando, y principalmente en este proceso electoral que viene. Y eso no lo podemos permitir. Y hay que denunciarlo, y hoy yo aprovecho este espacio para denunciarlo. Y que siguen jugando con la educación. Es más, seguimos con los salarios congelados, jubilaciones congeladas, salarios congelados para el magisterio, salarios congelados para el sector público. Y no es que ya logramos nosotros equilibrar el que no se gaste, de llegar al 60%, estamos más para abajo. Y entonces, ¿en qué momento van a darle lo que le corresponde, en este caso a nuestros trabajadores, y no solamente a los trabajadores del sector público en general, sino a nuestros sistemas de seguridad social que han sido tan desfinanciados? Pero tenemos que seguir de veras luchando en esto. Y decía a esta comisión, dejemos algo de verdad, dejemos algo que venga a potenciar la educación pública. Así que muchas gracias, don Jason, muchas gracias, señoras diputadas y diputados. No quiero abordar las preguntas o los comentarios sin antes agradecerles. Creo que como costarricense y como secretaria general del SEC me siento orgullosa de que un grupo de legisladores hayan leído el documento y se refieran con tanta propiedad hacia el mismo. Les felicito y les agradezco. Representan en este momento el pueblo. Con relación a lo que aborda doña Cintia, en este momento necesitamos incluir, hay mejoras, doña Cintia, que tenemos que incluir en la propuesta. Esas que usted nos ha planteado son muy pertinentes. Yo vengo saliendo de una licencia, no había escuchado la comparecencia anterior, me comprometo a incluirlo y sé que don Gilbert está de acuerdo con esto. Doña Luz Mary, con relación a los centros educativos y el problema que hay con la promoción de la lengua. Nosotros profundizamos ahí en la política pública alternativa esa preocupación. Si bien es cierto, el subsistema de educación indígena y la conformación de los CLEI ahora permiten permear que quienes sean nombrados dominen la lengua indígena, hay muchas falencias con quienes fueron nombrados antes, ¿verdad?, de la promulgación o de la delimitación de esos nombramientos. Problemas que hay que subsanar de alguna manera. Convenios, ahí lo presentamos en la política con universidades que tengan la capacidad de formar en las particularidades de cada lengua. Y hay otra preocupación que señalamos ahí en la política, y es secundaria. Los estudiantes de territorios indígenas, algunos, no todos, porque ya tenemos, ustedes saben, extintas dos lenguas indígenas oficialmente, la chorotega, la huetara ahorita está también con problemas serios. Secundaria no tiene docentes de cultura y de lengua. Entonces, ¿qué pasa con toda la profundización, con toda la armonía que se logra instaurar por medio de esas lecciones en primaria? Si en secundaria tienen un corte significativo, y es cuando los adolescentes necesitan todavía con muchísimo más, de manera más incisiva, tener ese reforzamiento de identidad y de cultura para que puedan, ¿verdad?, en su vida adulta también incorporarla. Bueno, ahí dejamos algunas de esas preocupaciones y además algunas propuestas que pueden funcionar para subsanar esas situaciones. Doña Kate, con relación al tema de la evaluación de los aprendizajes, sí, definitivamente nosotros lo que pretendemos con la instauración de ese órgano es que se eliminen las ocurrencias.
esa necesidad, ¿verdad?, de estar creando algo nuevo con tal de poder posicionar en medios de comunicación que algo se está haciendo, y en realidad lo que se está haciendo es un descalabro total sobre los aprendizajes y sobre la integridad de los niños, porque a veces generar cifras a nivel macro y decir que estamos mal a nivel formativo, a nivel de adquisición de aprendizajes, esto a la larga tiene una repercusión también sobre el estado emocional de los estudiantes que quizás no fueron preparados o que en su currículum no tienen incluidos los aprendizajes necesarios para la implementación de esas pruebas. Con relación a la inclusión de algunos entes importantes, lo mencioné al principio, bueno, CONARE se sumó, ya presentamos esta política al Consejo Superior de Educación, también tuvo una excelente aceptación, tengo que decirlo, por lo menos en el momento de la audiencia nos lo dijeron y nos hablaron también de la pertinencia que la misma tiene con las preocupaciones que se comparten. Quisimos posicionarla en el MEP con la anterior ministra, nunca tuvimos el espacio y hemos estado en este momento solicitando audiencia a través de la Junta Paritaria para que nos permitan con las autoridades ministeriales también presentarla. Con relación al aumento de situaciones complejas en salud ocupacional del Magisterio Nacional, usted lo menciona muy bien, síndrome de burnout. Nosotros tenemos en JUPEMA un estudio que respalda esa preocupación. Colipro recientemente también realizó un estudio que se generó durante la pandemia, que es una de los pilares también que se utilizaron para la construcción de alternativas. Tenemos que volver la mirada a la salud ocupacional, no solamente es crear una comisión y cumplir con lo que está establecido en la convención colectiva, es instaurar esas comisiones y lograr incorporar los profesionales necesarios para que logren frenar esa ola de reubicaciones que tiene los centros educativos en este momento cojeando. Esa bola enorme también de incapacidades por docentes que ya están saturados y que están mentalmente agotados por la implementación, ¿verdad?, de tantas líneas de acción que están siendo, bueno, no son líneas de acción, repito, con el respeto de ustedes, de ocurrencias, ¿verdad?, que terminan desgastando y mermando la labor educativa. Con relación al tema del IDP, el IDP no solamente tenemos que verlo en cifras económicas, también tenemos que hablar de que la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas limita la implementación de incentivos para que los docentes se capaciten. Entonces, también sabemos, reconocemos, si no hay un incentivo de por medio es muy difícil, y además de esto viene la Ley de Empleo Público y otras directrices del Ministerio de Educación Pública que dicen que durante tiempo lectivo no se pueden realizar capacitaciones. Entonces, ¿cuánto se pretende capacitar el docente? Cuando llega a casa a las 5 o 6 de la tarde y tiene que hacerle comida a sus hijos, o los sábados y los domingos que tienen que ir al supermercado, llevar el carro, arreglar, sobre todo aquellos que trabajan en zonas rurales, o bien, como bien lo mencionaba doña Rocío, trabajar en planeamientos y en las adaptaciones requeridas para aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas específicas. Los docentes planeamos sábados y domingos, construimos materiales para ellos sábados y domingos. Entonces, pensar en una capacitación en esos momentos es dormir en el sueño de los justos. Eso no va a pasar, no va a poder pasar porque el tiempo no lo permite. Con relación a lo del Plan 200, lo mencionó doña Rocío, me parece, y lo mencionó también usted, doña Katia. El Plan 200 se tiene que revisar. Solamente Costa Rica tiene vigente y vigente ese convenio al día de hoy. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo mantenemos vigente? ¿Cuál es la naturaleza del mismo? ¿Por qué no dedicar el mes de febrero a capacitación y evitar interrupciones necesarias en el resto del año, ¿verdad? Que a la larga, ¿verdad?, terminan limitando el ejercicio pedagógico del docente y terminan, además de esto, generando procesos disruptivos en la implementación del calendario escolar. Además de esto, nosotros en esta propuesta lo hemos hablado en otros momentos lo hemos hablado en otros momentos sobre las lecciones de planeamiento. En primaria, las lecciones de huertas escolares fueron algunas cerradas y nosotros tenemos una propuesta. ¿Por qué esas lecciones que fueron asignadas posteriormente a la malla curricular de ciencias, que quizás ya estaba completa, pero no sabían dónde meterla y la metieron ahí? ¿Por qué no dársela en planeamiento a los docentes de primaria? Por ahí está en la política, está en la propuesta, se los dejo sobre la mesa a ustedes también. Doña Rocío, solamente algunas me voy a referir, ¿verdad? Con relación al IDP, no conocemos que tenga ningún nuevo plan. También teníamos antes algunos vínculos con ellos, cursos importantes que lográbamos desarrollar. Lamentablemente eso también se perdió porque no hay interés por parte de la población.
Con relación a las unidocentes, incluso dentro de nuestra propuesta estamos mencionando por qué no nombrar ahora, aprovechando el bono demográfico, y en vez de pensar en cerrar códigos, ¿por qué no empezamos a nombrar docentes con cargas administrativas para las unidocentes? Para que los docentes puedan dedicarse a la pedagogía propiamente. Con relación a las agropecuarios, exacto, y los programas de formación. Cuando hablamos de la universalización, es fortalecer todos los que ya están implementados, no es que se transformen todos los colegios y demás. Voy a saltar entonces a don Jason sobre el proyecto de las cocineras. Ese proyecto de las cocineras que doña Montserrat presentó, tengo que decirlo, eso es nuestro, no fuimos nosotros quienes se lo dimos a ellos, pero la idea, podemos decirle, es nuestra. En la última convención colectiva estaba, no se pudo implementar por la ley de fortalecimiento que vino a cercenar estas ideas. Creo que cierro aquí para darle a Gilbert entonces el espacio para que nos diga qué podemos hacer desde el plenario para apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Por lo que me queda de tiempo ahí, entonces rápidamente, creo que habrá algunas preguntas más que luego podremos también hacer llegar, ¿verdad? Y sin repetir demasiado, lo de las capacitaciones ha sido un problema de veras grave. Y no es repetir, como digo, demasiado, en que sí, utilicemos, lo hemos dicho mil de veces. Pero si hay un problema y el convenio centroamericano tiene que ser denunciado. No sé si le toca al Ministerio de Relaciones Exteriores el denunciar ese convenio, porque la interpretación que da la Constitución, la Sala Cuarta, impide, en realidad impide. Porque ellos se abocan a que son curso lectivo, es días clase. Entonces, aquí ese convenio, y lo decía mi compañera Georgina ahorita, solo Costa Rica lo establece, pero solo en ese punto, de los 200 días. Y bien lo señalaba doña Cintia, hay días que están, que no son utilizables. Entonces, definitivamente ese convenio hay que denunciarlo, Las capacitaciones tan necesarias, entonces hay que buscar ese tiempo. Nosotros lo hemos propuesto al ministerio, lo hemos dicho, utilicemos los últimos días de diciembre, cojamos febrero, todo febrero, o por lo menos planificar en el año qué es lo que más importante que se ocupa y cojamos 2 semanas, si no es todo el mes, cojamos 2 semanas que los docentes van a estar única y exclusivamente dedicados para eso, para recibir las capacitaciones. El convenio urge que se denuncie. Nosotros no queremos que exactamente en esta propuesta que fue creada y debe hacerse a un lado, no porque lo presente el SEC, no. A nosotros no nos importa si somos los que lo presentamos o no, lo que nos interesa es que lleguemos a tener respuestas positivas. ¿Quién lo impulsa? Nosotros hemos dejado acá y lo hemos trabajado conjuntamente con la mesa social, con rectores. Habíamos presentado una moción, doña Katia y demás compañeras, en que debe declararse con la necesidad de llegar a este pacto por la educación, un pacto nacional. Y así podemos entonces participar todos los sectores. Hemos pedido también que se declare emergencia nacional el tema de la educación, porque es grave, es que el que no quiere ver cómo estamos y hacia dónde vamos, a quién le sirve seguir en esta problemática. Habrá algunos que les sirve que la educación hoy no forme a nuestros docentes, a nuestros niños, como debe ser, como hemos dicho siempre, reflexivos, críticos. Nos mantenemos en esa dirección. Yo les voy a hacer nuevamente llegar esa moción que como mesa de social hemos impulsado la declaración de un pacto nacional por la educación. Y creo que uniendo todos los sectores podemos definir cuál es la educación que ocupamos para este país. Pero no pueden hacer de una oficina, lo nuestro es un aporte que hacemos para la discusión que ha sido necesaria, porque diagnósticos existen y todo, pero ya no vamos a las acciones, como ustedes lo dicen. Así es que repetir el problema demográfico hoy
No es para decir, no, ¿por qué vamos a dar el 8% si tenemos menos niños? Es cuando tenemos la oportunidad en este instante, de aquí en adelante, de veras, de que ese 8% se dé y que a todas las escuelas se le dé el trato como debe de ser. Que tengamos, hoy varios docentes nuestros trabajan atendiendo niños con, ¿cómo se dice ahora? Porque hay que tener que cuidado cómo se dicen los niños. Con necesidades. Con necesidades. O con apoyos. Bueno, el apoyo en eso. Entonces, docentes que no lo saben tratar, pongámosle a la par. Entonces, hoy el presupuesto permite que tenga el especialista a la par para que puedan trabajar con esos niños. Entonces, que todas las escuelas tengan educación física, que tengan música, que tengan todo el currículum completo. Entonces, no hay que hacer a un lado de que tenemos menos niños, entonces hay que recortar el presupuesto. No, estamos en el momento importante de catapultar la educación pública, pero se ocupa disposición política. Disposición política. Yo creo que aquí podemos construir conjuntamente eso. Don Jason, muchas gracias. Señoras diputadas, señores diputados, muchas gracias y seguimos a la orden y construyendo juntos. Y nuestra propuesta que sirva de discusión en todos los... Vamos en vías a ver si hacemos un congreso. Tenemos la idea de hacer un congreso sobre educación, donde participemos varios sectores, pero importante, vuelvo a decir, declarar, sacar una moción del interés de esta legislación, una moción que diga la necesidad del Pacto Nacional por la Educación. Muchas gracias.